¿Cuántos tuvieron una buena semana? Levanten su mano. ¿Cuántos tuvieron una mala semana? Hey, levanten su mano, también se vale. Pastor, no me gusta quejarme. No, pero ¿cuántos tuvieron una semana más o menos? Bien. Me gusta preguntar porque cuando somos transparentes y sinceros con Dios, el Señor también se agrada con eso. Y está bien que le pongamos fe. Pasó de todo, pero fue una semana excelente, está bien. Pero también hay momentos para reconocer cuando las cosas no salieron tan bien, ¿sí o no? Porque es la realidad. Genial sería que por estar en Cristo todos los días sean perfectos, excelentes, pero no es así. Y en medio de todo esto hay algo muy importante que el Señor me preguntaba tiempo atrás. Independiente al estado emocional en el que estás, independiente a todo lo que te está rodeando en ese tiempo, los procesos, las pruebas, los ataques, independiente de todo lo terrenal, ¿estás caminando en integridad? Y hoy quisiera yo preguntarles, iglesia, ¿estás caminando en integridad? ¿Eres una persona íntegra? Levante la mano los que sí. Tenemos que ser unas personas íntegras. Debemos de ser una iglesia íntegra. No podemos vivir creyendo, bueno, pues ya a la hora de la hora, el mero día, cuando me toque estar con el Señor, Él va a decidir. No, Él es quien me va a evaluar y ahí sabré si sí fui o no fui. No, tenemos que caminar conscientes de que somos personas íntegras. Tenemos que caminar con esa seguridad, ciertamente entendiendo que no todo proviene de nuestras fuerzas, que proviene de lo alto, de donde nosotros somos, del cielo, de allá viene todo lo bueno que hay en nosotros. Pero me preocupa que no haya tantas manos levantadas. ¿Por qué? Porque quiere decir que tal vez haya áreas que el Señor ya te habló que tienes que cambiar, pero que no lo has querido hacer. Y es preocupante porque eso es algo que, independiente del mundo cristiano, sabemos que el mundo ya no se rige por integridad. Vivimos en un mundo en donde lo más probable que tú encuentres con tu vecino, con el de al lado, es que te descargue todos sus problemas sin importar si te está afectando. ¿Por qué? Porque quiere un bienestar personal. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser de esas personas que en vez de bendecir solamente se descargan para culpar, para regañar, para decir, bueno, yo lo cargué, ahora te lo pongo a ti para que lo cargues tú y ahora yo estoy bien. Tengamos cuidado con eso. ¿Se ve en el mundo, sí o no? Por supuesto. Está escaseando la integridad en la humanidad, pero no puede escasear en la iglesia de Cristo. No deberíamos de ser una iglesia que no camine en integridad. Si el mundo tiene falta de hombres que sean ejemplares para nuestras nuevas generaciones, en la iglesia no va a ser así. Si en el mundo hay escasez de mamás que se preocupen, que cuiden, que quieran enseñar y educar a sus hijos, en nuestra casa no va a ser así. No sé si lo están entendiendo, pero estamos llamados a marcar una diferencia en ese tiempo. Y que nosotros no tengamos la seguridad de saber si estamos caminando en integridad o no, es preocupante. Es muy preocupante. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros somos el remanente. Se supone que somos la luz y la sal. Tenemos que hacer cambios. Nos tienen que ver diferente. Que cuando nuestra familia nos ve, diga, ahí viene el cristiano. Perfecto. No tiene nada de malo que nos rechacen o que nos critiquen, pero que sea ahí viene el cristiano, porque portamos al Espíritu Santo, porque nos ven diferentes, porque hay un cambio, porque hay cosas que no se pueden negar. De parte de mi familia no fue bien aceptado mi cambio al cristianismo, y cada que llegamos a casa es como que el que quiere poner alabanzas en vez de Luis Miguel, ¿no? Familia lo escucha mucho. Y la verdad es que sí llega un momento en donde uno se aflige un poquito, ¿sí o no? Porque somos valientes y le echamos ganas, pero la verdad es que hay veces que quisieras encajar con la familia, que no te vieran como el bicho raro, que sea como, bueno, tenemos pensamientos diferentes, pero vamos a intentar convivir. Miren, al final del día nunca vamos a poder encajar porque nosotros ya no somos de esa naturaleza. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con sentirnos incómodos. Nos tenemos que acostumbrar, no es lo mejor, no nos gusta, pero nos tenemos que acostumbrar. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a tener la seguridad de que estamos generando cambio en los que están alrededor nuestro.
si no presentas una amenaza, si no hay como que un rechazo, si no hay esta parte de los que te rodean, no solo de la familia, de juzgarte, de etiquetarte, de criticarte, deberías de preocuparte. Pero si está pasando, no te preocupes, el Señor se va a encargar. Y mientras tú sigas caminando con integridad, el Señor va a seguir metiendo su mano. Y el día de mañana, cuando se cumpla cada promesa que el Señor te ha dado, van a decir: yo no sé qué tiene, pero quiero de eso que Él porta. No sé en quién creé, o tal vez sí sé en quién creé, nunca le quise hacer caso, pero llegará el día, iglesia, créanme por favor, que si ustedes caminan en integridad, por todo lo que ustedes han orado se va a cumplir. Pastor, no diga porque tal vez no se cumpla. No, pero tenemos que creerlo. También hemos caído como que en ese bache en donde pues prefiero no creer, y si el Señor lo hace, qué bueno. No, le tenemos que poner fe. ¿Se imaginan que hubiesen logrado las personas de las que están escritas aquí en la Biblia si hubiera sido como que bueno, pues eso dijo Jesús? Pero de ahí a que suceda, porque yo les apuesto que de todos los hombres y mujeres que se escribieron en la Biblia, también dudaron. Tal vez también hubieron promesas que no se cumplieron al 100% mientras ellos estaban vivos, porque hay promesas que son multigeneracionales y que si no te toca verlo con tus propios ojos, tus hijos lo van a ver, tus nietos lo van a ver, tu descendencia lo va a ver. Así que no te preocupes por eso. Pero tenemos que caminar ¿en qué? Integridad. Y les quiero leer, de eso trata la prédica del día de hoy. Les quiero leer un versículo, Proverbios 10:9, en la Nueva Traducción Viviente. Si me apoyan por favor ahí, pueden abrir sus Biblias. Si no traen sus Biblias, no se preocupen, va a aparecer ahí en pantalla. Me gusta decirlo y lo voy a repetir siempre: tráigase su Biblia a la iglesia. Tráigase su Biblia. Sé que el celular es cómodo, pero tráigase su Biblia física a la iglesia, porque irnos a la guerra sin espada o sin pistola o lo que se necesite es un poco complicado. Dice la NTV: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. ¿Sí apareció ahí? Sí. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Y en ese punto me voy a detener el resto del tiempo que me queda para preguntarte a ti: ¿qué tan seguro estás caminando el día de hoy? ¿Qué tan confiado estás en Cristo? ¿Qué tan seguro puedes tú caminar sabiendo que la fe que tú tienes está puesta en Cristo Jesús, y que si estamos en sus manos todo va a funcionar para bien? Aunque vengan los problemas, aunque venga la dificultad, ¿qué tan seguro estás caminando? Todos hemos caminado con inseguridades, sí, pero se trata de caminar seguro confiando en Cristo Jesús. No estás creyendo en cualquier Dios, estás creyendo en el Todopoderoso, el que hace las cosas posibles, el que te dio la vida, aquel que creó el cielo, la tierra, el universo. Todo lo que nosotros podemos ver, Él lo creó. Estamos creyendo en un Dios que tiene la capacidad de ir más allá de lo que nosotros entendemos, pero a veces nuestra seguridad no es tanta en Él. Tenemos más seguridad en las cosas materiales, tenemos más seguridad en alguna persona porque nos aconseja, porque nos cuida. Pero vuelvo a preguntar: ¿qué tan seguro estás caminando sabiendo que estás en las manos de Dios? Los que caminamos en integridad, dice la palabra de Dios, caminamos seguros. Vamos, dilo: los que caminamos en integridad, caminamos seguros. Y no tiene no hay otra opción. Tenemos que ser íntegros. ¿Por qué? Porque los que toman caminos torcidos serán descubiertos. Si tú estás el día de hoy tomando caminos torcidos, vas a ser descubierto. Y qué horrible es que se tenga que descubrir enfrente de muchas personas, en medio de situaciones complicadas. Es mejor, y siempre va a ser, hablar uno mismo y reconocer que estamos haciendo las cosas mal, que esperar a que las cosas sean descubiertas. Por el poco tiempo que tengo en el ministerio, he aprendido y he podido ver que cuando el Señor lo descubre, fue porque ya te dio muchas oportunidades de arrepentirte y no lo quisiste hacer. Y es mejor que cuando venga a tu corazón el decir: pastor, líder,
amigo, estoy por esta senda equivocada, no sé cómo me metí aquí, pero ya no puedo más, es mejor que lo hables y no esperar hasta que el Señor intervenga. Porque cuando el Señor interviene, de verdad que duele más, lastima más y cuesta más recuperarte. No porque Dios sea malo, sino porque llega un tiempo, hay un tiempo para todo. Y asegúrate o ten esto en mente, de no caer en el error de creer que ya no hay perdón para ti, porque sí lo hay. ¿A cuántos ha pedido perdón y no se les ha dado de parte del Señor? Dios siempre nos perdona. Tenemos que caminar en un balance, por supuesto que sí, pero Dios está dispuesto a perdonarte. Vamos a seguir avanzando y les quiero leer la definición del diccionario en cuanto a integridad. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Ponte palomita o ponte tache. Siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma, escuchen esto, sin afectar los intereses de otros individuos. Es la definición del diccionario, lo voy a volver a leer, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos. Palomita o tache, ahí pregúntense ustedes, ¿ok? La Real Academia Española define algo íntegro como algo que no carece de ninguna de sus partes. No carece de ninguna de sus partes. Es decir, algo completo que tiene todo lo que se espera que debe tener, que aun si buscas en su interior, y me gustó esta definición porque ¿quién tiene un interior? Nosotros como personas tenemos un interior, que si buscas en su interior encontrarás que cada cosa está en su lugar, no hay nada dañado, deteriorado, ni pasado por alto. Ya tienen un poquito más el panorama de qué es ser una persona íntegra. Una persona íntegra es así alguien que lo que ves es totalmente coherente con quienes dentro de su corazón, su vida pública y privada son iguales. Lo que hace cuando nadie lo ve sigue siendo recto, honroso y correcto. Es ser quien la persona es, esté donde esté, con quien esté y bajo las circunstancias que se encuentren. Actualmente es muy difícil encontrar a gente en la que se pueda confiar, ¿sí o no? Hay muchos que proclaman su propia bondad, pero en realidad sus actos lo contradicen. Y aquí me quiero detener un poco, porque uno puede hablar bien de sí mismo, uno puede decir que todo lo hace bien, pero ¿qué están reflejando tus hechos? ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti? Ayer lo hablaba un poquito con los del retiro y no lo quiero mezclar para nada, pero fue cuando preparaba lo del retiro, cuando el Señor me habló para esto. No vivimos de lo que la gente opina de nosotros, pero si somos cristianos verdaderos, la gente va a opinar cosas positivas de cada uno de nosotros. No habrá quien le caigamos mal, pues está bien, no pasa nada. Pero la mayoría de las personas, cuando te evalúan, cuando ven tus características, cuando quizás dan cierta opinión, ¿qué crees que es lo que más comentan de ti? ¿O qué es lo que más escuchas que comentan de ti? No vivimos de lo que la gente piensa, pero sí estamos acá para que la gente reconozca a través de nuestra manera de vivir, de ser y de pensar a quién representamos nosotros. ¿Sí o no? Entonces, si estamos llamados a eso, si es una orden de parte de Dios, si vamos a ser discípulos de Cristo, hubo muchas personas que no estaban de acuerdo con Jesús, que no lo querían, pero nunca lo pudieron contradecir. ¿Por qué? Porque era una persona íntegra, porque siempre hacía lo correcto, porque siempre lo que él predicaba era lo que hacía y lo que él hacía era lo que predicaba. Había coherencia en su manera de caminar, en su manera de hablar, en su manera de ser. Tú no encuentras que alguien haya podido contradecir a Cristo en la palabra de Dios, pero a nosotros sí nos han podido contradecir, porque tenemos errores. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, pero debemos seguir trabajando de tal modo que podamos ser como Cristo caminó en esa tierra. Que nosotros caminemos con integridad. Que cuando las personas nos evalúen por dentro, por fuera, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, puedan decir: oye,
Ese se comporta de la misma manera donde quiera que esté. Trata bien a sus papás, trata bien a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Trata bien a su esposa, a su esposo. Trata bien a su familia, a su jefe, a los que están debajo de él, los trata bien. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. Porque todo lo que Él es reflejar lo que en el cielo está para poderlo plasmar en esta tierra. Que así se pueda hablar de nosotros, iglesia. Que no sea, bueno, pues dice que es cristiano, pero nada más los domingos. Dice que es cristiano y que esos son sus principios, pero te apuesto que yo lo puedo convencer de renunciar a aquellos que son supuestamente sus principios para hacerlo pecar. Y lo peor es que ese es el ejemplo que la iglesia cristiana está dando en estos tiempos. Cada vez más noticias de iglesias cristianas que se están torciendo tanto, que dice la palabra de Dios: llegará el día en donde todo será descubierto. Llegará el día en donde todo va a salir a la luz. Y a mí me encantaría que cuando nosotros se le pase lista Agua Viva pueda decir: hallé puro íntegro, que era fiel a la palabra, que cumplía con mis mandamientos, que no se rendía a la primera, que insistió una y otra vez, que no se acostumbró a los milagros, que seguían teniendo hambre, que el fuego que yo deposité lo multiplicaron, se multiplicaron entre ellos, y lo que aprendieron lo comenzaron a enseñar, y lo que enseñaron fue también enseñado, que empezó a irse de generación en generación. Es lo que yo anhelo, que se hable de nosotros, que se hable de ti, de tu familia. Yo he orado por mis papás por muchos años. Hasta el día de hoy no están aquí, pero sigo creyendo que algún día van a estar. Y se trata de ponerle fe al asunto. No caigamos en el error, iglesia, de decir: bueno, pues la verdad es que la iglesia cristiana ha cambiado. Ahora somos más una iglesia de tecnología. Ahora las cosas ya no son tan bíblicas como antes, porque también es un error que se ha cometido. Y a mí me da gusto que todos los que se paran en este atril siempre predican de acuerdo a la palabra de Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Es más fácil citar un refrán, es más fácil citar el dicho de la abuelita que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la leemos. Si nosotros no nos apegamos a la palabra de Dios, nunca vamos a poder caminar con integridad. Pero todos aquellos que tienen un devocional con Cristo, que lo buscan y que leen la palabra de Dios, levanten la mano a todos los que tienen un devocional con el Señor. Vas por buen camino. Y es cuestión de tiempo, de seguir puliendo los errores que tenemos, pero vamos a seguir caminando en integridad. Vamos a seguir creyendo que en medio de todo lo que estamos pasando hay esperanza para nuestras generaciones. Entonces vamos a seguir avanzando, y la Biblia habla mucho de la integridad, demasiado de la integridad. Quiero citar solamente algo breve para no tardarme tanto, pero la Biblia habla de la vida de un José, mencionándolo como un hombre íntegro. José era realmente íntegro y ejemplar. Y lo voy a ir más rápido aquí por mencionar algún ejemplo. ¿Se acuerdan de la palabra de Dios cuando la esposa de Potifar le pide que se acueste con él? Y él, como esclavo, pudo haber dicho: bueno, pues no tengo más opción, lo voy a hacer porque quien está encargada de mí me lo está pidiendo. ¿Qué fue lo que hizo José? Ser íntegro. Y dijo: no lo puedo hacer. Pudo haberse sujetado a las leyes de ese tiempo, como muchas veces hemos puesto excusas nosotros. Pero es lo que me pide el gobierno, pero es lo que me pide el trabajo, pero es lo que me demanda. ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a tener? ¿Qué importa si obedeces a Dios? No estoy pidiendo que todos abandonen todo para poder estar todos los días aquí en la iglesia. Estoy diciendo que las cosas específicas donde Dios ya te habló, no te excuses y cumple. Sé una persona íntegra, no defraudes a nadie, no te prestes para lo malo, no permitas que te corrompan. Si tú te mantienes íntegro, el Señor va a pelear por ti. Si tú te mantienes íntegro, Él es un juez justo que ve todo lo que te está pasando y tarde que temprano va a meter la mano. Es que si no me defiendo yo, pastor, ¿quién más lo va a hacer? Lo va a hacer Dios por ti. Solo que no es en tu tiempo muchas veces. Es hasta que el Señor decide intervenir, porque sabe que es el tiempo correcto. Mientras llega su ayuda, vamos a caminar en integridad. Y no me quiero detener más ahí. Pudo haber dicho: soy esclavo y tengo que obedecer, pero no lo hizo. Se negó tajantemente, aun y cuando su paga fue la cárcel.
¿Sí se acuerdan que después de no haber querido terminó en la cárcel? A veces medimos mucho las consecuencias. Si esto va a tener una consecuencia demasiado grave, no lo voy a decidir aunque Cristo me lo esté hablando. Hey, si esto va a afectar demasiado mis tiempos, mi dinero, mi economía, mis sueños, no lo voy a hacer aunque Dios me lo esté pidiendo. No, tenemos que confiar en Cristo plenamente. Y su resultado fue la cárcel. Pero aún en medio de eso, su gloria resplandeció. Y vemos que aún cuando regresaron sus hermanos, porque había falta de alimento, ¿qué hizo él? Fue íntegro. Fue íntegro cuando repartió a cada uno lo que le correspondía. Él tenía la autoridad porque pasó de ser nada a tenerlo todo, de poder decir, pues te echo el pilón, te doy un poquito más, porque eres de mi familia. No, le repartió a cada uno lo que le correspondía. ¿Por qué? Porque caminaba en integridad. Y no se trata de que a algunos beneficies más de lo que debería y a otros le quites más de lo que merece. No, tenemos que ser íntegros en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Ok, bueno, es un ejemplo de ahí de la Biblia. Quiero leerles unos puntos importantes. Pero una persona íntegra lo es simplemente porque ha decidido agradar a Dios ante todo. Ante todo. Ante todo. Si tú has decidido agradar a Dios ante todo, vas a poder caminar en integridad. No quiere decir que no pueda haber resbalones, tropiezos, pero si determinas poner a Dios ante todo, vas a poder caminar en integridad. Amén. Somos íntegros porque queremos tener un corazón que agrade a Dios, porque queremos corresponder a su amor viviendo de acuerdo a su voluntad, porque queremos ser usados por Él. ¿Cuántos quieren ser usados por Él? Caminemos en integridad. Somos íntegros con nuestra vida ejemplar para permitir que otros quieran conocerle. ¿Cuántos más han querido conocer a Cristo por lo que vieron en ti? ¿Cuántos? Deberían de ser muchos. No, pastores, que a mí no me valoran. Yo me porto bien, pero los que me rodean no ven el potencial que tengo. No se trata de tus hechos, se trata de cómo tú eres. Que en esencia tengas a Cristo en el corazón y que eso te siga abriendo puertas para poder predicar el Evangelio. Nuestro testimonio hablará más que todas las porciones de la palabra que seamos capaces de predicar. El íntegro es el que sabe que si confiesa sus pecados serán perdonados, y cuando lo hace, acepta este perdón. Es aquel que cuando sus emociones vienen con fuerza, se sujeta a su fe. Es quien deja la venganza en manos de su Salvador y juez justo. Y quiero seguir avanzando. La integridad no puede tolerar la corrupción. Es el punto número 2. La integridad no puede tolerar la corrupción. Y si hablamos a un nivel político, yo creo que es entendible. Pero si nosotros hablamos a un nivel espiritual, no te dejes corromper. No permitas que la corrupción entre en ti. No permitas que Satanás te engañe de tal manera que ya no hables lo que tengas que hablar. Tienes que tener autoridad moral para poder decir, Señor, esto lo hablo, y ahí es en donde a veces nos detenemos, porque pues si ni yo puedo obedecer a Dios, ¿cómo le voy a exigir a otro? Si ni yo puedo cumplir sus mandamientos, ¿cómo le voy a pedir a otro? Yo sé que es un pensamiento que ha venido sobre la iglesia, pero tenemos que romper con eso. En mis fuerzas no he podido, pero estoy determinado que lo voy a conseguir. Y si me lo propongo, lo alcanzo. Porque se trata de regresarle un poquito del amor que Él me ha dado a mí. Y no importa cuánto dé, nunca va a ser suficiente. Así que vivo endeudado eternamente. Pero en su gracia nos vamos perfeccionando y vamos avanzando para poder alcanzar el cumplimiento de cada una de sus promesas. El cumplimiento de cada una. Nuestros ojos lo van a ver. Yo creo que lo vamos a ver. Pero sigamos caminando con esa integridad. Sigamos caminando así. No te detengas, sigue peleando. Sí, va a ser un trabajo un poco pesado, pero llegado el día vamos a poder decir, Señor, no permití que mi corazón se corrompiera. No permití que mis pensamientos se corrompieran. Sentía que moría, sentía que iba a resbalar, pero en mis peores momentos tú interveniste y me ayudaste. Que podamos decirle eso a Dios.
La integridad es el cimiento de nuestro carácter y de todas las demás virtudes. Esto es muy importante. La integridad es el cimiento donde se edifica el carácter y una vida que refleja a Cristo. Si el cimiento tiene fisuras, no será capaz de soportar el peso de otros atributos, escuchen bien, que Cristo quiere añadir a nuestras vidas. ¿Por qué, Señor, ya no me has dado nada? Porque siento que me estanqué. Probablemente tus cimientos tengan fisuras. Porque Dios, ya no he podido avanzar. Porque antes me dabas y me dabas, porque ya no aguantas más. Tus cimientos dieron todo lo que tenían que dar. Pero te digo algo, si nosotros arreglamos los cimientos, vamos a poder soportar más, y el Señor va a continuar obrando. Y no lo hablo de manera específica. Si como cristianos aprendemos a cerrar la brecha, a levantar la espada, a pelear la buena batalla de la fe, vamos a seguir recibiendo los milagros que están por venir en ese tiempo donde tal vez se levante persecución, pero también veremos la gloria de Dios, donde también nos comiencen a oprimir, pero serán donde más nos podremos multiplicar. Pasaba en Egipto. Entre más los oprimían, dice la palabra de Dios, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Y yo creo que esos tiempos vienen. Yo no sé si vaya a venir literal persecución. Yo he soñado que sí, no lo sé. A veces sé lo demás. Pero si algún día viene, que ninguno niegue su fe, que ninguno niegue a Jesucristo, que lo podamos hacer con la ayuda de su poder, de su Espíritu Santo, pero también porque somos personas íntegras. Leía yo el libro de Locos por Jesús. ¿Cuántos los han leído? Si no, les aconsejo que lo lean. Locos por Jesús, volumen 1, volumen 2. Muchas historias de personas que en las peores circunstancias, a pesar de toda la tortura que les hacían, no negaron a Cristo Jesús. Nunca lo negaron. Y yo digo, Dios, tuviste que haber sido tú. Humanamente no era posible que aguantaran tanto, pero el Señor se manifestó. ¿Por qué? Porque eran personas que caminaban con integridad. Eran personas que no tenían fisuras en los cimientos. Eran personas, ahora, fisuras en los cimientos no quiere decir que no tengamos defectos. Yo soy el primero en tener muchos defectos. Todos tenemos defectos, pero fisuras me estoy refiriendo a la falta de compromiso a obedecer las instrucciones que vienen en la palabra de Dios, al pecado, a los pequeños permisitos. Y la Biblia habla de esas pequeñas zorras que se roban el fruto de los viñedos. Tengamos cuidado, esas son las fisuras. Cuando tienes un mal genio, cuando todavía batallas con tu carácter. La integridad es la base de tu carácter. Sin un buen carácter nunca vas a poder ser un buen cristiano. Tienes que trabajar en tu carácter. Tienes que seguir puliendo lo que se te señala y lo que se te hace ver en lo que estás mal. ¿O quién ya terminó de pulir su carácter? ¿Quién ya está al 100%? Dile a mi pastor para que oremos por él. Hoy se gradúe, se vaya con el Señor. Todavía no. Tenemos mucho que pulir. Pero si la integridad es la base, tenemos que seguir caminando así. Sigue puliendo ese carácter. Y te digo algo, a veces pulimos el carácter con cómo somos en casa, pero nos falta con cómo somos en el trabajo. Y de repente nos vamos a pulir el carácter en cómo somos en el trabajo, pero nos falta en cómo somos con la familia. Y estamos ahí rebotando. No trates de pulir tu carácter de acuerdo al lugar en donde estés. Pule tu carácter sabiendo quién eres tú. Y donde quiera que tú estés se va a reflejar exactamente igual. Donde quiera que tú vayas van a poder ver que estás trabajando en ti. Yo conozco, y más porque estamos con los jóvenes, muchos jóvenes todavía tienen un carácter muy feo. Pero les digo algo, se ve que están trabajando. Se ve que están avanzando. Todavía no están al 100%, pero tú te puedes dar cuenta cuando una persona está trabajando en sí mismo, diciendo: Señor, me niego a continuar así. Me niego a creer que así voy a ser de por vida. Voy a poner de mi parte, voy a trabajar, voy a pedir oración, voy a leer mi Biblia. Ven tú, por favor, impáctame. Se nota cuando alguien está trabajando en su carácter, ¿sí o no? Pastor, ya todavía no soy quien usted espera que yo sea, pero ya voy cambiando. Sí, se nota. Ya no digo esto, sí se nota. Ya no me comporto así, se nota. No somos la obra final todavía,
pero que los que están cerca de ti puedan ver que eres un cristiano que sigue cambiando, que no se ha detenido, que sigue buscando agradar a Dios, que en medio de los procesos se sigue levantando para decir: Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder. En mis fuerzas no puedo, pero te tengo a ti. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. Póngase de pie. Y me faltan muchos puntos que no voy a poder terminar, pero quiero hacerles esta pregunta. En la palabra de Dios se escribe, en una de las indicaciones que se nos dan, que seamos mansos y que seamos ¿qué? Humildes. ¿Creen que podemos ser humildes sin ser íntegros? Analízalo un poquito. ¿Crees que puedes ser humilde sin ser íntegro? Yo creo que no. Yo creo que esto no es posible, porque reconocer los errores de otros es bien fácil, pero reconocer los nuestros es donde se complica un poquito la situación. ¿Cómo podríamos ser humildes si carecemos de la integridad para reconocer nuestras propias debilidades? No se puede, no se puede. Y si estamos llamados a ser humildes, tenemos que tener integridad. Les predico la otra parte para la siguiente que me toque. Pero sin integridad, ¿cómo podríamos arrepentirnos y ser limpios si solo divulgamos una parte de la verdad? Y en esto, hablando de la no corrupción, la verdad es la verdad. Una verdad a medias siempre va a ser una mentira. Una verdad a medias siempre va a ser una mentira. Conocerás la verdad y la verdad ¿de qué? Te hará libre. La verdad tiene que ser en totalidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo Jesús. Conocemos a Jesús y Él nos hace libres. Él no nos niega las cosas, Él no nos oculta las cosas. Sí hay cosas que no entendemos, pero Él nunca nos ha ocultado nada. No oculte las cosas, no oculte las cosas, y más si somos cristianos. La integridad es la raíz de toda virtud. No podemos pensar en adquirir otras virtudes si nuestro cimiento no es firme. Termino con esto. La integridad debe basarse más que en un código natural, que en un plano muy terrenal. Nos tenemos que regir con lo que es la integridad en el cielo, porque hay cosas legales que allá son y que aquí no, y cosas que aquí aparentemente son legales, pero que en el cielo no están permitidos. Y la verdad es que cada vez las cosas se vuelven más legales. Cada vez hay más legalidad. Según la política en la que vivimos, cada vez es más legal hacer un montón de porquerías que lastiman el corazón de Dios. Pastor, técnicamente yo vivo en legalidad porque me lo permiten. Sí, pero ¿qué opina Dios de lo que tú estás haciendo? No estoy caminando sin ley. Tengo una ley que obedezco, sí, pero la ley de este tiempo va en contra de los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Primeramente es el reino de los cielos. Nos tenemos que apegar a lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos, y después obedecemos aquí en la tierra. No quiere decir que no debemos de obedecer. Tenemos que obedecer. Tenemos autoridades y tenemos que obedecer. Tenemos un presidente y tenemos muchas autoridades. Tenemos que obedecer siempre y cuando no nos lleven a ir en contra de la palabra de Dios. Es ahí el único momento donde tienes todo el derecho de poder decir: yo no voy a ser parte, porque primero está mi integridad, primero está mi salvación, primero está mi Señor, y no lo voy a defraudar, no lo voy a abandonar. Me pidas que me arrodille ante cualquier estatua, no lo voy a hacer. Y si me toca un horno de fuego, me voy a meter. Bueno, hay que tener cuidado con lo que pedimos, ¿no? Pero si fuese el caso, ¿quiénes entrarían al horno de fuego? Humanamente tal vez ninguno, pero
por Jesucristo estaremos dispuestos a todo. Por Jesucristo lo tenemos que dar todo ahorita. No si algún día pasa. Con lo que ya está pasando, sigamos entregando nuestros mejores tiempos, nuestras mayores energías, nuestro mejor esfuerzo al único que lo merece, a Jesucristo. Amén, dale un fuerte aplauso a Dios. Pueden poner ahí en pantalla Salmo 26, por favor. Dice la palabra de Dios: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. ¿Por qué no le cierras los ojos? Levantas ahí tus manos. Ten cuidado con eso, porque inicia diciendo algo fuerte e importante. Júzgame, oh Jehová. Júzgame, oh Jehová. No es cualquier juez, no es cualquier declaración, porque Él es un juez justo. Y si no has hecho lo bueno, si has hecho lo malo, ¿qué es lo justo? Recibir lo malo.